Estamos en Luces del Viajante para Voces de Venezuela. Este es un espacio informativo por cortesía de la Asociación Migrantes de Venezuela, ASO Venezuela. Como siempre, contamos con la presencia y compañía del presidente de ASO Venezuela, el magistrado Gonzalo José Oliveros Navarro. Con él vamos a desarrollar una serie de temas vinculados a la actualidad migratoria que vale la pena tener en cuenta, sobre todo para los migrantes venezolanos en Colombia. Le damos la bienvenida al magistrado Oliveros Navarro y queremos saber cuál es su concepto, qué está pasando, qué hay de nuevo con respecto al permiso especial de permanencia. Magistrado, bienvenido. Buenas tardes, rector. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos ven. El permiso especial de permanencia, que es el mecanismo que instrumentó el gobierno de Colombia para facilitar la presencia de los venezolanos en este país, en este momento no está activado, salvo para los militares, las fuerzas militares y las fuerzas policiales que se encontraban en Colombia al 13 de mayo. Y eso por 60 días, ¿de acuerdo? Es decir, hasta el 13 de julio, las fuerzas militares y policiales que estaban en Colombia pueden acceder a él. Con una particularidad, a esas fuerzas militares y policiales se les está exigiendo la renuncia al refugio. Y a nuestro juicio, desde el punto de vista jurídico, eso no es procedente, es una crítica constructiva que hemos hecho, porque una cosa es la protección a la vida, que es lo que hace la fuerza policial o es lo que hace cualquier refugiado cuando llega a un país y hace esa solicitud, y otra cosa es el derecho al trabajo. En todo caso, la observación la hemos hecho. Respecto al permiso especial de permanencia, le hemos solicitado al gobierno de Colombia la implementación nuevamente de ese mecanismo y lo venimos haciendo de manera reiterada. A Colombia están entrando diariamente y se quedan en el país, unos para caminar por él, para llegar a otras fronteras, y otros de manera permanente, 5.000 personas. Según las cifras oficiales de Colombia, de esas 5.000 personas, 2.500 se quedan en Colombia. Es decir, que si lo multiplicamos por los 365 días del año, más de 800.000 venezolanos se quedan aquí en Colombia solamente con un objetivo: trabajar. Esos venezolanos que están llegando, más los que ya estamos aquí, los que se encuentran en condición migratoria irregular, compiten de manera incómoda con el colombiano. ¿Por qué? Porque el empresario colombiano les va a requerir, les va a ofrecer a ellos, por su condición migratoria de irregularidad, menor salario o un salario inferior al salario real, al salario mínimo vigente. Bueno, y el venezolano lo va a aceptar, y lo sabemos que lo va a aceptar por la condición en la cual está en el país. Colombia debe resolver ese problema, se lo hemos solicitado de manera reiterada al gobierno de Colombia y no cejaremos en nuestro empeño. Ahora, cuando hablamos del término y de la situación de trabajo para migrantes, en ASO Venezuela tenemos conocimiento que el Ministerio del Trabajo hizo la socialización o la consulta de una resolución que hablaba del permiso especial temporal del trabajo. ¿Qué sabe usted al respecto? Sí, hay la información de que el gobierno de Colombia va a implementar ese mecanismo alternativo por decisión a través del Ministerio del Trabajo. Va a permitir que migrantes en condición de irregularidad que sean contratados por un empresario y se les vincule a través de un contrato de trabajo puedan regularizar su situación, puedan acceder, por supuesto, a condiciones de trabajo y por tanto a servicios de salud y a servicios de educación en condición de regularidad. Pero eso resuelve una parte del problema, resuelve la parte del que accede al trabajo en esas condiciones, pero el que no la tiene y que puede hacer actividad por su propia cuenta, el emprendedor, no tiene acceso a eso. O sea, la asamblea de la OEA en Medellín aprobó mecanismos uniformes, la creación de mecanismos uniformes para incorporar a los venezolanos a los mercados de trabajo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Todos los que ellos implementen, pero no lo han definido y deben hacerlo. La verdad, lo hemos dicho, es que la velocidad de la diplomacia no es la misma de la realidad de los hechos. En todo caso, desde ASO Venezuela insistiremos en que estos sean los más perentorios posibles. ¿Cree usted que hay coherencia entre el discurso oficial, ejecutivo, en Colombia y la realidad de los hechos en materia de migración? No, la verdad es que no. Un ejemplo perfecto de eso es el tema de la convalidación. La normativa, desde uno de los últimos decretos del presidente Santos, donde establecía que para el mes de enero del año 18 debería estar resuelto un sistema de convalidación
que facilitara la integración de los profesionales venezolanos al sistema productivo colombiano, y a pesar inclusive de que el COMPES de noviembre pasado así lo establece, estamos ya en julio, ya se ha cumplido casi un año inclusive del gobierno del presidente Duque, y eso no ha avanzado. Desconocemos las causas por las cuales eso ocurra, pero en todo caso hay que insistir para que esos mecanismos se habiliten y se permita la incorporación, por ejemplo, en el caso de la convalidación de los profesionales venezolanos. ¿Por qué tarda tanto una convalidación de un profesional venezolano en Colombia? En el fondo no es de un profesional venezolano, es de un extranjero en Colombia. Da la impresión de que Colombia no ha interpretado, o de que las autoridades del Ministerio de Educación no han interpretado cabalmente los convenios que Colombia ha suscrito, sobre todo los convenios latinoamericanos y del Caribe desarrollados a partir de la UNESCO en 1976. ¿Qué nos debe decir usted sobre el tratamiento del tema de salud para los migrantes venezolanos? ¿Tienen acceso al Sistema Nacional de Salud? ¿Hay dificultades? Sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá comprendemos que hay algunas dificultades, pero en términos generales, denos su opinión del panorama de la atención de salud para los migrantes venezolanos, magistrado. Resulta interesante que sea a través de decisiones judiciales que el gobierno de Colombia se ha visto precisado a tomar decisiones que faciliten el acceso de los venezolanos al sistema de salud. Pero debemos tener claro lo siguiente: el sistema de salud colombiano es distinto al venezolano. Nuestro sistema era absolutamente gratuito y uno podía acceder a las clínicas privadas. El colombiano no es así, y todo lo que nosotros hagamos impacta a las finanzas públicas. En todo caso, creemos en la buena voluntad del gobierno de Colombia para facilitar el acceso de los venezolanos al servicio de salud. No solo lo creemos, sino que lo agradecemos. Puede ocurrir que alguna normativa no sea conocida por determinadas instancias, y en ese supuesto, a través de los derechos de petición por un lado, y eventualmente a través de las acciones de tutela, en el caso de Asovenezuela, está tratando de facilitar el acceso de las personas que así lo requieren al sistema de salud. Ya para concluir, tenemos conocimiento en Asovenezuela que participaremos del llamado Supercade Móvil el 11, 12 y 13 de julio. ¿Cuáles son las expectativas de asistencia y orientación jurídica que va a ofrecer Asovenezuela al público usuario de la ciudad de Bogotá? A Asovenezuela le complace supremamente que las autoridades del gobierno de la ciudad, que las autoridades del país nos convoquen a cuanta actividad estimen pertinente en relación a la protección y asistencia de los migrantes. Sería en menos de un mes la tercera jornada a la cual asistiríamos. Más de 900 personas hemos atendido y hemos orientado en ellas en ese transcurso de este mes. El venezolano, no digamos que prefiere, pero se siente más cómodo conversando con otro venezolano sobre los temas que le conciernen respecto de su estancia en Colombia. Y nosotros en Asovenezuela estamos complacidos de hacerlo de forma gratuita, como está contemplado en nuestras disposiciones. Bien, esto fue una nueva edición de Luces del Viajante para Voces de Venezuela, por cortesía de la Asociación Migrantes de Venezuela. Les habló Gerardo Aponte. Conté con la compañía de intervención del presidente de Asovenezuela, el magistrado Gonzalo José Oliveros Navarro. Gracias.